Nunca imaginé que la llegada del Ranger traería un increíble milagro para esta leona. El eco de la jungla parecía tener vida propia, un murmullo de secretos que se deslizaba entre los árboles, como si el propio aire supiera que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Recuerdo la noche en que todo cambió. El cielo estaba tatuado de estrellas brillantes, pero en mi corazón solo había oscuridad. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó para mí. La selva era mi hogar. Cada sonido tenía su historia. El susurro del viento, el canto de las aves, incluso el aullido lejano de los lobos. Pero ese día, todo se sentía diferente. Mis ojos se perdían en el horizonte buscando respuestas mientras una sensación íntima de tristeza me envolvía. Había perdido a mis cachorros. La tristeza me desbordaba, un nudo en mi garganta que no podía soltar. La manada miraba, pero sus miradas eran como cuchillos. La compasión se había vuelto escasa. Sentía el peso de sus expectativas, la presión de un liderazgo que no quería cargar. Me adentré en la espesura, mi espíritu agobiado. Al cruzar un arroyo, vi una figura a lo lejos. Un Ranger. No era común ver humanos en esta parte del bosque, y su presencia provocó agitación en el aire. Miré con desconfianza. Los humanos traen problemas, ruido, caos, trampas. Pero sentí algo más, una chispa de curiosidad. ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué buscaba? Me acerqué sigilosamente, los sentidos alertas. Él se agachó, guardando su equipo. El brillo de una linterna iluminó su rostro. Tenía ojos muy profundos, como si mirara más allá de lo que era visible. Justo cuando creí que me descubriría, vi cómo se sacaba un objeto de la mochila. Un pequeño dispositivo que emitía un sonido, suave, melodioso. Instantáneamente, el silencio se apoderó del lugar. Mis orejas se quedaron en alerta. Pasó un instante y, para mi sorpresa, un grupo de animales comenzó a acercarse, atraídos por el sonido. Era un canto mágico que no podía resistir. Mis patas se movieron con voluntad propia. Un sentimiento de esperanza brotó desde lo más profundo. Mientras más animales se unían, más fuerte se hacía el canto. Nunca había visto algo así. Los hindúes contaban historias sobre los humanos que reunían a las bestias, pero yo pensaba que eran solo leyendas. ¿Podría este Ranger ser parte de una de esas historias? Pero entonces, la belleza se tornó en miedo. Un estruendo resonó a lo lejos, un trueno o el rugido de un motor. Los animales comenzaron a dispersarse, el encantamiento se rompió. Mi corazón latía con fuerza. Tenía que acercarme más, descubrir qué pasaba. Apenas me moví, escuché un grito, una trampa había caído. Mi mente se llenó de imágenes aterradoras. La manada podía estar en peligro en medio del caos. El Ranger levantó la vista, sus ojos fijados en mí. No puedes quedarte aquí, susurró, pero su voz sonó como un eco lejano. La tensión en el aire era palpable y el miedo me paralizaba momentáneamente. ¿Qué decisión tomar? Alejarme o luchar por mi manada. La incertidumbre creció como una sombra. En ese instante, la conexión entre nosotros parecía despegarse del suelo, pero un sonido más estruendoso nos atravesó a ambos. ¿Era el comienzo de nuestro fin? Hey, antes de seguir con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale un me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, vamos a conectar. Los ecos del estruendo resonaron en mi pecho como un tambor agonizante, desgarrando el momento mágico que empezaba a brotar entre el Ranger y yo. La selva, normalmente un refugio, se convirtió en un campo de batalla de emociones. El caos que había paralizado a los demás animales me empujó hacia una elección desoladora, mi manada o este extraño humano, cuya magia resonaba con la dulzura de un canto ancestral. Pero el peligro acechaba, y la leona en mí sabía que no podía permitir que le sucediera nada. Con un grito ahogado en mi garganta, me lancé hacia el origen del ruido, mi corazón latiendo frenéticamente, como si no tuviera rumbo. Pero antes de que pudiera dar un paso, sentí la mano del Ranger en mi costado. Su toque era extraño y reconfortante al mismo tiempo, una conexión que me hizo dudar.
Es peligroso, pero no puedo dejar que te atrape, me dijo, su voz firme pero suave, como si hablara a una cachorra perdida. Su preocupación me hizo reevaluar rápidamente la situación. No se trataba solo de mí, sino de todos aquellos que dependían de mí y que esperaban mi regreso. Con un profundo suspiro, decidí que mi deber era proteger a mi manada, pero también había algo dentro de mí que se sentía atraído por este ser humano. ¿Podría un extraño ayudarme en la misión que se cernía ante mí? La selva se convirtió en una danza frenética de sombras y luces. Cada paso que daba me acercaba no solo al peligro, sino también a una nueva verdad sobre mí misma. En mi camino, vi a los miembros de mi manada dispersándose, asustados por el estruendo. El rugido del motor se hacía más fuerte, como un monstruo que acecha desde la oscuridad, amenazando con separarnos para siempre. Sentía que mis instintos entraban en acción. La leona feroz despertaba de nuevo. El ranger, aún a mi lado, se esforzaba por calmarme. Confía en mí. Hay formas de ayudar, dijo, su mirada convencida y decidida. En ese momento, empecé a vislumbrar no solo su valentía, sino también su vulnerabilidad. Era un ser humano, y como yo, estaba aterrorizado por lo desconocido. Si él podía enfrentar su miedo, yo también debería poder hacerlo. Necesitaba encontrar una manera de combinar nuestras fuerzas. Sintiendo el impulso de volver a mi manada, apreté mis músculos y, con un último vistazo al ranger, tomé un profundo respiro. Protégete, le advertí, antes de abalanzarme hacia el lugar donde se habían dispersado los sonidos de la confusión. La selva parecía cobrar vida a mi alrededor, guiándome como una madre hacia su prole. El sudor empapaba mi pelaje mientras corría, cada zancada resonando contra el suelo cubierto de hojas. Pero en el fondo de mi corazón, sentía una inquietante certeza. Por primera vez, la soledad que había arrastrado durante semanas se estaba desvaneciendo, permitiendo que una tenue esperanza brotara en mi interior. Era como si el ranger me hubiera devuelto un fragmento de mí, como si su presencia fuese un faro en medio de mi tormenta. Mientras me adentraba en la espesura, el rugido del motor se detuvo abruptamente. Un silencio tenso lo siguió, la selva contuvo la respiración, y yo también. Me detuve, mis orejas tensas. Entonces, un suave susurro alcanzó mis sentidos. Era un grito fragmentado, uno que reconocía como el de mi hijo. El terror se arremolinó en mi pecho. No solo estaba en peligro mi manada, sino cada pedacito de mi ser que aún anhelaba la calidez de lo perdido. Sin tiempo que perder, comenzamos a correr en dirección a aquel llamado desgarrador. Los recuerdos de mis cachorros empujaban mis patas, mi espíritu se reavivaba, mientras la desesperación me convertía en un torrente imparable. Pero, al mismo tiempo, la imagen del ranger atravesaba mis pensamientos. ¿Estaría a salvo? ¿Podría él encontrarme si no regresaba? Finalmente llegué a la zona donde había escuchado aquel grito. La vista que encontré era desgarradora. Mis cachorros luchaban por liberarse de las garras de una trampa, su fuerza menguando en el último instante. Sin pensarlo, me lancé hacia ellos, el instinto maternal brotando con furia desenfrenada. Pero mi corazón se detuvo en seco. Ya no estaba sola. El ranger apareció detrás de mí, y lo que sucedió a continuación era un espectáculo de pura sabiduría y valentía. Él no tenía miedo y, con movimientos rápidos y decididos, se agachó, utilizando las herramientas de su equipo con una destreza que parecía mágica. Su manera de trabajar, tan enérgicamente concentrado en liberarles, reveló un vínculo entre nosotros que trascendía cualquier idioma. Nuestras almas, a través del terror y la desesperación, estaban conectadas. Sería posible que, incluso en medio de un momento tan oscuro, el ranger hubiera encontrado su lugar en mi vida y que, quizás, yo también hubiera encontrado el mío en él. Pero antes de que pudiera pensar más, un crujido resonó tras nosotros. Turné la cabeza, el corazón helado y la adrenalina surgiendo. El peligro todavía acechaba. ¿Podríamos realmente salir ilesos de esta noche, en la que todo había cambiado? El crujido se intensificó, y mis instintos se dispararon en respuesta a aquel sonido ominoso. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Antes de que pudiera reaccionar completamente, un gran felino apareció en la penumbra, sus ojos brillaban con ferocidad. Era un macho dominante, y su presencia emanaba poder y peligro. Los niveles de ansiedad se dispararon en mi pecho, mis cachorros aún atrapados en la trampa, y el ranger, que luchaba por liberarles, no había notado la llegada del nuevo enemigo. Sin un segundo que perder, un rugido desgarrador brotó de mis labios. El macho me miró fijamente, sus ojos fijos en mí, evaluando la amenaza que representaba. La selva se volvió un silencio tenso,
un momento suspendido antes de la tormenta. Pero no me importaba. Lo único que sabía era que mis cachorros estaban en peligro, y no permitiría que nada ni nadie se interpusiera entre ellos y su libertad. Me interpuse entre la trampa y el macho. La leona en mí emergía con una fuerza renovada que ni siquiera sabía que poseía. Desafié su mirada, manteniendo la frente alta, mientras sentía que el dolor y la preocupación por mis cachorros se convertían en un fuego ardiente en mi interior. «Tienes que proteger a tu manada», murmuró una voz en mi mente. Había tomado una decisión, y ya no había vuelta atrás. Aquel momento era clave, una danza entre lo correcto y lo salvaje. Era el amor que sentía por mis pequeños frente a la salvajidad de la naturaleza. El Ranger parecía dudar, sus ojos entre mí y el macho como si el destino del duelo dependiera de su intervención. Pero él también estaba atrapado en su propio conflicto emocional, había arriesgado su vida por nosotros, y no podía dejar que eso fuera en vano. De repente, el macho avanzó, sus garras descarnadas peligrando frente a mí. El Ranger, observando mi valentía, se movió instintivamente hacia nosotros. «No», grité con un eco de desesperación. «Regresa». Pero fue tarde. Una brisa suave acarició mis orejas, y el tiempo pareció detenerse. La conexión que habíamos forjado era tan fuerte que podía sentir su determinación. La vulnerabilidad en su rostro lo mostraba humano, perdido y decidido a hacer lo correcto, incluso si eso significaba enfrentarse a una bestia poderosa. Un instante después, la fuerza de la naturaleza se desató. El macho atacó, pero ese no era el verdadero monstruo a combatir. De repente, el verdadero desafío apareció en mi corazón, el temor, la duda, la incertidumbre. ¿Podía confiar en este extraño? ¿Podría mi vida incluir a un humano que fue un refugio en mi tormenta y, al mismo tiempo, también un riesgo? La batalla se desarrollaba, y mientras el Ranger se interponía entre el macho y mis cachorros, su rostro se volvió una sinfonía de coraje y propósito. Sus manos actuaban con una precisión que parecía provenir de los oscuros laberintos de su alma. En mi mente, la imagen de un futuro en el que nosotros tres, él, yo y mis cachorros podíamos estar juntos, se dibujaba mientras la tensión del momento se intensificaba. De pronto, el ruido de un motor resonó de nuevo, esta vez más cercano. Si había una oportunidad de liberarnos a nosotros y a nuestros corazones, debía tomarse ahora. Pero, antes de que pudiera calcularlo, la selva explotó con lo inesperado, un segundo grupo de humanos apareció, y todo lo que había imaginado se volvió ceniza en un instante. La confusión creció, mis instintos gritaban que este caos solo traería más división, no podía ver la salida, pero el amor por mis cachorros me hizo unirse a la lucha. «Salgamos de aquí», grité al Ranger mientras mis ojos se llenaban de lágrimas. «Por favor». Pero en ese instante, el macho aprovechó la momentánea distracción y se lanzó hacia mí. La realidad se volvía gris, y una sombra del miedo se apoderaba de mi ser. La única opción que quedaba era la lucha. La alegría había abandonado a mis cachorros y al Ranger, dejando solo la incertidumbre. La conexión que habíamos forjado en tan poco tiempo me llenó de un nuevo valor. En la lucha contra él. Macho, sentí la fuerza de la manada brotar en mí. Pero la sombra de esos humanos acechaba más cerca, interrumpiendo todo. ¿A quién podría elegir esta vez? ¿Podía seguir confiando en el Ranger? Pronto comprendería que las decisiones que tomara esa noche redefinirían para siempre mi mundo, aun si tenía que enfrentar los fantasmas de mis miedos para prevalecer, frente a la inminente manada que se acercaba velozmente. Sus pensamientos se agolpaban como nubes tumultuosas. ¿Sería capaz de abrazar el futuro, a pesar de la tormenta que se avecinaba? La esperanza y el miedo se entrelazaban más profundamente de lo que jamás había imaginado, mientras el rugido del peligro se acercaba, amenazando con arrebatarlo todo. La inercia del momento nos empujó a la batalla. El macho embestía con ferocidad, y yo me preparé para enfrentar el choque que marcaría no solo mis instintos sino también mi destino. Computé cada movimiento, cada respiración. El Ranger, con una determinación en sus ojos que desconcertaba incluso a la bestia, se colocó a mi lado. La confianza entre nosotros crecía, como un hilo invisible que nos unía a pesar de nuestras diferencias. «Distráelo», grité, sintiendo como el temor se convertía en un brillo calculador. Mis palabras eran tan salvajes como su instinto. Sabía que este era el momento de arriesgarlo todo. Me zambullí en la soga de la confianza, mi corazón latiendo con la urgencia de una madre decidida a proteger a sus crías. El Ranger asintió y, con un movimiento ágil, comenzó a gritar y a agitar los brazos. El macho giró,
momentáneamente desconcertado, pero mientras el peligro se concentraba en su nueva presa, no podía ignorar a mis cachorros. Sus pequeñas voces temerosas resonaban en mi mente, recordándome cada vez más intensamente lo que estaba en juego. Miré hacia la trampa de la que aún estaban atrapados, y un atisbo de desesperación me golpeó. ¿Cuánto más tiempo resistirían bajo la presión del miedo? Una luz parpadeante cruzó por mi mente, recordé las herramientas y el ingenio del Ranger. «Usa la pala». «Cava», grité, dirigiéndome a él con un fervor renovado. Las palabras escaparon de mis labios como un rayo, era la esperanza, la única opción en medio de la tormenta. Sin dudarlo, el Ranger corrió hacia la herramienta que había dejado olvidada. Pero el macho, al volver su atención a él, se lanzó en su dirección con la intención de destruir. El tiempo parecía fluir lentamente, y el corazón me palpitaba confiado y temeroso a la vez. La gran figura se lanzaba hacia el Ranger, y en un impulso de protección, me lancé también, sintiendo la adrenalina corriendo por mis venas. Salté hacia el macho con un rugido gutural, el sonido de mi desafío fue más que un grito, era un llamado a la vida, a la lucha. Choqué contra su costado con toda mi fuerza, el choque resonando a través de la selva, mientras nuestras miradas se encontraban en una batalla de voluntades. El Ranger, dándose cuenta de la oportunidad, comenzó a cavar frenéticamente, cada golpe era una promesa de libertad para mis pequeños. Pero mientras él luchaba en su propia batalla para liberarles, otro sonido rompió el aire, un crujido inquietante indicaba que la manada de humanos avanzaba más rápido de lo que había anticipado. El riesgo se tornaba cada vez más inminente. El macho, ahora furioso, me embestía con aún más ímpetu. Pero en mi espíritu, se encendió una chispa que no daría lugar al miedo. La presión que sentía en el pecho se transformó en una llama intensa. En la selva, los ecos de las élites humanos, sus gritos y el sonido de los motores se mezclaban con el rugido de la vida salvaje. Era mi manada en peligro, el amor definía el terreno donde lucharía, el dolor que sentí de las zancadas arrasadoras del macho, no era más que un eco de lo que había perdido envueltos en esta batalla. Con un último esfuerzo, un rayo de claridad me golpeó, no podía permitir que la sombra de la duda me paralizara. En un esfuerzo culminante, volteé y corrí hacia mis cachorros, mis músculos tensándose con cada paso que daba. El Ranger, sorprendido por mi movimiento, se detuvo por un momento. «¿Qué piensas hacer?», me preguntó, una mezcla de incredulidad y admiración en su voz. «Confiar», respondí, la respuesta brotó de lo más profundo de mi ser mientras corría hacia la trampa. Entonces, todo en mi interior se unió, y recurrí al recuerdo de cada lección que mi madre me había enseñado sobre la unión familiar. Grité, «¡Salgamos!» a mis pequeños, y mi voz resonó en la selva. Fue entonces cuando todo pareció congelarse en un claro instante de luz, y mis ojos se encontraron de nuevo con los del Ranger. En ese momento de conexión, entendí que no tenía que enfrentar esta batalla sola. La furia del macho resonó al fondo, mientras continuaba su embestida contra el Ranger. Pero lo que me sorprendió fue ver cómo el Ranger se mantenía firme, permitiendo que su propia vulnerabilidad brillara. No era solo un protector, era un aliado. Podría haber encontrado en él no solo un ser humano, sino un compañero dispuesto a luchar por lo que él también quería. Mis cachorros comenzaron a moverse dentro de la trampa, el sonido de sus pequeños y desesperados intentos de liberarse subía y subía, las emociones bullían dentro de mí. Una revelación aterradora y hermosa acudió a mi mente. El peligro no solo amenazaba a los míos, también estaba forjando un nuevo lazo entre nosotros. La verdadera lucha era por la esperanza en tiempos de desespero, y eso era algo que los tres necesitábamos. Pero, en medio de la vorágine de la selva, el crujido de ramas se escuchó de nuevo, la manada de humanos se acercaba aún más, y el tiempo se agotaba. La imagen de un futuro como manada unida se desvanecía en la distancia, mientras me daba cuenta de que esta noche, todo lo que había conocido se enfrentaba a un cambio irreversible. «Confía en mí», le grité al Ranger, sintiendo un impulso renovador de valentía. La intersección entre lo salvaje y lo humano alcanzaba un clímax. Juntos teníamos que encontrar el camino, pero la selva no nos ofrecía respuestas claras. Solo quedaba un hilo de esperanza, un hilo dorado que dependía de nuestras elecciones. Mientras el macho giraba de nuevo, preparándose para un asalto final, las decisiones que tomaríamos en los próximos momentos definirían todo, quiéramos o no. Cada uno de nosotros enfrentaría la tormenta, y nuestros corazones estarían marcados por lo que debíamos sacrificar. La alborada de un nuevo camino palpitaba en el aire, pero cuando las sombras reclamaron el cielo, su verdadero significado se convertía en el desafío más profundo de todos.
¿Podría la elección de permanecer unidos aunar la fuerza suficiente para desafiar al destino? El macho se lanzó hacia el Ranger, la ira ardiendo en sus ojos, y con un rugido espantoso sacudió la selva. El aire se tornó denso de tensión, y sentí como cada fibra de mi ser gritaba en un coro de advertencia. No podía permitir que esa embestida fuera el final. Era como si el tiempo se hubiera detenido justo antes del choque, la ansiedad llena de preguntas que no podían ser formuladas. Entonces, en un acto de pura instintividad, salté entre el macho y el Ranger. Mi cuerpo se alzó como un muro de determinación, buscando ser más que un mero reflejo de lo que temía. Debía ser el escudo que protegiera no solo a mis cachorros, sino también a quien se había mostrado como un aliado en la tormenta. Fue un instante como ningún otro, donde el miedo y la valentía entrelazaron sus caminos. El choque fue brutal. Sentí el empuje del macho contra mí, su furia se desató en una ráfaga de golpes. Pero al mismo tiempo, podía percibir al Ranger utilizando la pala con una intensidad que no había imaginado posible. Cada golpe resonaba en mi pecho, amuletos de esperanza ideados en plena desesperación. La trampa temblaba con el clamor de mis cachorros, y la desesperación floreció como un cactus en el desierto. Irónicamente, mi amor por ellos se convirtió en la fuente de mi fortaleza. Salgamos, era lo único que podía gritar, empujando con cada aliento el deseo de que la presión que sentían se disipara. Fue entonces que el Ranger se hizo más consciente. La mirada que me dirigió fue un destello de comprensión profunda. Había un pacto sudoroso entre nosotros, un reconocimiento de que el amor era un arma formidable. Sin dudarlo, giró la pala con una determinación enfocada, como un agricultor que aró la tierra para sembrar semillas de transformación. Cada designio era un corte en el miedo que amenazaba con envolvernos. El macho, ahora más furioso que nunca, se abalanzó nuevamente, y aunque mi cuerpo se sacudía al borde del colapso, sentí algo cambiar dentro de mí. No solo luchaba por mis cachorros. Luchaba por un futuro del que apenas comenzaba a soñar, un futuro donde la vida salvaje y humana pudieran entrelazarse en un abrazo inesperado. La aterradora idea de perder a mis pequeños me sacudía, llevándome a buscar una nueva estrategia. Entonces, la luz de aquel instante previó otra forma de actuar. Tal vez no era solo la fuerza lo que necesitábamos, sino la astucia. Con un rugido claro, me hice a un lado, haciendo que el macho se desestabilizara un momento, lo suficiente para que el Ranger pudiera liberar la pala del suelo, llevándola hacia la trampa mientras yo divertía al macho. Es hora de salir, vociferé, liberando en mi grito la rabia y la esperanza. Vi cómo mis cachorros se agachaban, su inocencia transformándose en energía vibrante, capaz de romper las ataduras de la trampa. Unos momentos más, y podrían sentir la frescura del aire fuera de ese encarcelamiento, la infinitud de la selva esperándoles como un destino como no habían conocido antes, pero antes de que el aliento nos abandonara, un grito cortó el aire. La manada de humanos había llegado, y otro par de luces brillaban entre la oscuridad del denso follaje. Con eco de motores cada vez más cerca, una urgencia más profunda se apoderó de mí. Todo lo que había luchado por proteger estaba en juego, Ranger. Ayúdame a traerlo, debemos desviar la atención de mis cachorros. Uniéndome a su esfuerzo, me lancé hacia el macho, llamando su furia hacia mí. Mientras él giraba, sentí que el tiempo se estiraba y se encogía en un ciclo constante, un ciclo donde todo lo que una vez había parecido seguro ahora bailaba al compás del peligro. La combinación de mis instintos y la inteligencia humana se entrelazaba en una danza peligrosa. Suéltalos, ahora, grité, sosteniendo su mirada fija. El macho, confluyendo al principio, comenzó a retroceder, aumentando mi confianza. Había una extraña belleza en reconocer el valor que cada uno encontraba al enfrentar sus propios demonios, humanos y animales unidos contra la adversidad. El Ranger, ahora comprendiendo la gravedad de nuestra situación, se unió a mí en la danza de distracción. Pero apenas logramos atraer los pasos del macho, otro desfallecimiento sonó detrás de nosotros. Las luces de los humanos se acercaban más y más, y el temor sangrante comenzaba a llenar el aire. Nos quedaba una sola decisión. La esperanza, ardiente y visceral, se afianzaba en mi pecho. Pero también la incertidumbre, que nunca se sentía tan tangible. Si lograba liberar a mis cachorros esta noche, ¿tendría la valentía de seguir luchando por este nuevo lazo inesperado entre lo salvaje y lo humano? La respuesta se convertiría en el latido de mi historia. El machar se movió e hizo un movimiento amenazante. Mantente firme, susurré al Ranger, mientras la embestida del macho se acercaba de nuevo, listos, preparados para un nuevo asalto.
La selva se volvió un panorama caótico de luz y sombra, una romántica obra en la que la fe y la lucha se entrelazaban como dos almas entrelazadas, y aunque en la distancia sonaban cada vez más gritos del grupo humano, sabía que en algún lugar, uno de nosotros tendría que enfrentarse al destino que se acercaba rápidamente. No podía aferrarme a la seguridad del pasado, era hora de dar el salto y abrazar el presente, sin importar cuán aterrador fuera. El lazo que ahora compartíamos con el Ranger era la única trinchera que tenía para enfrentar el futuro. ¿Pero acaso estaba listo para hacer el sacrificio definitivo por este nuevo hilo de esperanza que había nacido? El macho rugió, su voz reverberando en la oscuridad de la noche como un eco de antigua furia, y el aire se volvió denso con el peso de la incertidumbre. Miré al Ranger, su rostro iluminado por las luces parpadeantes del grupo humano que se acercaba, y vi en sus ojos un reflejo de mi propia angustia. En esos instantes, comprendí que no estábamos solo luchando por el presente, sino también por un futuro donde la vida nunca volvería a ser la misma. El macho volvió a embestir. Cada centella de furia en su mirada era una búsqueda de control, una forma de restaurar un reino que sentía amenazado. Yo sabía que no podía ceder ante su desafío, y sin embargo, la presión crecía, una oleada que amenazaba con desbordar mis esperanzas. «Atráelo hacia mí», grité de nuevo, sintiendo que la adrenalina pulsaba por mis venas, fusionándose con una determinación feroz. Tenía que ser más astuta que él, más rápida, más astuta. Entonces, en un momento de claridad, un plan emergió de las profundidades de mi ser. Sabía que si lograba evitar que el macho concentrara su furia hacia el Ranger, tal vez podríamos desviar su atención y crear una oportunidad. Utilicé el viento a mi favor, colocando mi cuerpo como una bandera de desafío. Comencé a retroceder, buscando crear distancia entre el macho, el Ranger y mis cachorros aún atrapados. Cada paso era una mezcla de riesgo y esperanza, cada respiro, una posibilidad de vida. Mientras el Ranger me seguía con la pala en mano, escuché el rugido profundo del macho, ahora frustrado, aumentando su agresión. Pero dentro de su furia había un indicio de confusión, una chispa que me decía que quizá, solo quizá, había una manera de cambiar el rumbo de esta batalla. Rogué a los dioses de la selva, deseando que mi intuición pudiera guiarme. Las luces del grupo humano comenzaron a iluminar el camino hacia nosotros. Podía ver siluetas moverse, sombras que se entrelazaban con el miedo tangible. Corría el riesgo de que aquellos humanos nos atraparan a todos, y la idea de perder a mis cachorros desgarraba mi corazón. Pero, a la vez, sentía el calor del Ranger a mi lado, una conexión irreverente que me empujaba a luchar por lo que había comenzado a florecer entre nosotros. «Vamos, no te detengas ahora», murmuré, mientras nos movimos en sincronía, cada paso marcado por la urgencia de la situación. En mi pecho, el amor por mis cachorros se entrelazaba con una nueva emoción, un sentido de camaradería hacia el Ranger, el ser humano que a pesar de las diferencias se había lanzado a la batalla junto a mí. Esa presencia le daba sentido a esta locura, un sentido que podía sobrepasar las diferencias que nos separaban. Detrás de mí, escuché un sonido ensordecedor. Uno de los humanos había caído en una trampa, gritos de miedo resonaban, y la selva parecía susurrar su horror. Pero la distracción funcionó. El macho, ahora inseguro y confuso, se despistó momentáneamente. Este era nuestro momento, pero el reloj corría, y el peligro acechaba en cada sombra que se movía en la oscuridad. «Ranger, ahora», exclamé, y con un último esfuerzo, me lancé hacia el macho, con la esperanza de mantener su atención lejos de mis cachorros y del Ranger. El mundo se volvió una corta y hermosa manicura de crecimiento y lucha, donde la certeza de vida chocaba con la inevitabilidad de la muerte, pero antes de que un movimiento decisivo pudiera surgir, una figura emergió de entre las sombras, iluminada por las luces de los humanos. Vi a otro Ranger, uno que no había reconocido, con un rostro lleno de determinación. El corazón se me detuvo. ¿A quién había despertado, y de qué lado estaba? La incertidumbre se instantaneó en el aire, como una cuerda tensa entre dos mundos que colisionaban. «No», grité desesperadamente, sintiendo que el tejido de mi realidad se desvanecía. Preguntas inundaron mi mente: ¿el nuevo Ranger sería amigo o enemigo? ¿Estaba aquí para salvarnos o para arruinar nuestra última oportunidad de escape? Mientras el macho se giraba hacia el nuevo intruso, su mirada se adentraba en una búsqueda de poder y dominación, y yo me encontré en el centro de un torbellino emocional. La premura de la situación se precipitaba y las decisiones se acumulaban sobre mis hombros. Pero ya nada era seguro. El grito de mi cachorra resonó en mi cabeza, la llamada de un amor que no podría traicionar. Sin embargo, una nueva emoción comenzaba a brotar entre nosotros, quizás el mismo miedo que cambiaba todo.
¿Lograría salvarlos en medio del caos desatado? Y si lo hacía, ¿cómo sería nuestro futuro a partir de ese momento? El hilo de la esperanza seguía latiendo, pero ahora parecía más frágil que nunca. La selva entera observaba, su aliento se escuchaba en cada hoja que caía al suelo. ¿Estábamos a punto de desenterrar una nueva oportunidad o condenarnos a un desenlace oscuro? Ahora estaba más claro que nunca, el sacrificio era el único camino hacia la verdadera libertad. El macho se detuvo abruptamente, sus ojos dorados reflejando la luz del nuevo Ranger como espejos de ira y confusión. Su cuerpo, tenso y musculoso, emanaba una energía peligrosa, mientras que tras de mí escuchaba los sollozos inquietantes de mis cachorros. En ese instante, el tiempo pareció detenerse, robándome de la certeza con la que había confiado hasta ahora. Aléjate de ellos, bramé, mis patas temblando mientras me mantenía firme frente al macho. La ferocidad de mis instintos luchaba contra el instinto de preservación que me decía que huir podía ser la única salida. Sin embargo, el nuevo Ranger, de pie detrás de la luz, extendió su mano con una sorprendente calma. Por un momento, creí ver la comprensión y la determinación en su rostro. Es mi hermano, dijo, su voz resonando como un eco familiar en medio del caos. No quiere hacer daño. Está asustado. Las palabras flotaron en el aire, llevando consigo una mezcla de incredulidad y esperanza. Mis instintos animales luchaban con la oferta de paz. El macho se estremeció, como si una brisa suave estuviera desvaneciendo el peso de su furia. Mi corazón se debatía entre el deseo de entender y el miedo a ser traicionada. Puede ser verdad, pensé, mientras la imagen de mis cachorros se dibujaba con más claridad. Ellos necesitaban un futuro. Un futuro donde los rugidos no resonaran como ecos de dolor. Respiré hondo, el aire impregnado de la fragancia de la selva y la inminente lluvia, esa que trae esperanza a los nuevos comienzos. Un sonido, un rasguño suave en las hojas secas hizo que el macho levantara su mirada, su atención por fin desviada. La confusión palpitaba en el ambiente, y de pie, en la frontera entre la lucha y la paz, una pequeña figura apareció en mi mente, mi cachorra. Esa pequeña vida que dependía de mí. Pero me sentía atrapada, suspendida entre el inmenso amor que sentía por ella y la responsabilidad de no dejar que el miedo reinara en nuestros corazones. El nuevo Ranger, de espíritu genuino y voz serena, comenzó a acercarse lentamente hacia el macho, como un río que busca suavemente darle forma a la roca. Un movimiento a la vez, cada paso pesando sobre su voluntad de llegar a un acuerdo. Está bien, hermano, dijo, como si hablara en un idioma ancestral. Estás a salvo. No necesitas pelear. La tensión en el aire se sentía palpable, entrelazada con la esperanza de un futuro inexplorado. Y los ojos del macho, dilatándose y contraídos, comenzaron a entender el mensaje. Sentí que ese mismo diálogo resonaba en mis propios huesos. Quizás había espacio para la compasión, para encontrar un punto medio en esta feroz batalla. Ranger, ten cuidado, murmuré, sintiendo que el tiempo se escurría, aún frágil. Pero en el mismo instante, un par de gritos humanos rompieron la armonía que comenzaba a gestarse, interrumpiendo el delicado equilibrio. Varios hombres, guiados por el pánico, comenzaron a acercarse de nuevo, armados y gritando. La selva vibró con sus pasos pesados, un recordatorio brutal de que la paz siempre viene acompañada de un precio. El macho, asustado, dio un paso atrás. Todavía había violencia a su alrededor, y no podía culparlo por seguir viendo a los humanos como enemigos. Pero entonces escuché a mis cachorros nuevamente. Eran gritos de angustia, desgarradores, llevando cada fragmento de mi ser al borde de la locura. ¿Podría haber algo digno de salvación dentro de este caos? La pregunta se erguía como un monstruo frente a mí, arrollador e inevitable. Con un rugido de impotencia, corrí hacia la dirección de donde venían las voces. La desesperación avivó mis sentidos, mi instinto maternal guiándome. Aquí, parados en la línea entre lo que era y lo que podría ser, supe que los sacrificios se harían en nombre de la vida. Si lograba llegar hasta ellos, quizás pudiera demostrar al macho que los humanos no eran sus enemigos. Esto podría ser un nuevo inicio, un lugar donde ambos podríamos coexistir. Con cada paso, la carga sobre mis hombros crecía, y aún así, la visión de un mundo donde mis cachorros pudieran crecer sin miedo brillaba intensamente. No había tiempo que perder. Tenía que reunirme con mis cachorros, liberarles de su angustia. Sabía que no era solo por ellos, era también por mí, por la leona que estaba aprendiendo a soñar nuevamente. Pero cuando volví mis ojos al Ranger y al macho, una explosión de miedo me paralizó. La figura que había surgido de entre las sombras antes se unió al grupo humano,
sus ojos ahora cargados de furia. Era un nuevo actor en el drama que se desplegaba, y su mirada me atravesó, un recordatorio que la lucha también era interna. Y si este nuevo Ranger solo provocaba más conflicto en lugar de solucionarlo, el aire se llenó de una tensión voraz, y volví a sentir la pulsante urgencia de la lucha dentro de mí, preguntándome si somos lo que elegimos ser o el impacto del entorno. La selva, mi hogar, me observaba a medida que las sombras se alargaban, el futuro se tornó incierto, un laberinto de decisiones y ramificaciones. Esta noche podría definirlo todo, el sacrificio, el amor, la lucha. Y ante la introspección de la selva, respirando con intensidad la vida y el peligro, supe que no tenía más remedio que enfrentarlo cara a cara. El estruendo de los gritos humanos resonó en mi pecho como un tambor. Cada nota era un recordatorio de la inestabilidad que nos rodeaba, una vibra opresiva que envolvía la selva. Mis cachorros, pequeños y vulnerables, seguían a merced de un mundo que ya había demostrado no tener compasión. Era este caos el que podía desencadenar la furia del macho, transformando el momento de entendimiento en un torrente de violencia. Tenía que actuar, desperdiciar un segundo más soltando mis dudas podría significar perder todo lo que amaba. Corrí hacia la dirección de sus llantos, la tierra húmeda sintiéndose como un abrazo de desesperación bajo mis patas. Las sombras de los hombres se acercaban más, sus siluetas amenazantes enmarcadas por el luminoso resplandor de la luna. Cada paso que tomaba me llenaba de energía, pero al mismo tiempo un escalofrío de terror se anidaba en mis entrañas. ¿Qué pasaría si no llegaba a tiempo? Mientras me acercaba, la imagen de mis cachorros se convertía en un haz de luz que guiaba mi carrera. Eran ellos los que impulsaban mis acciones, su inocencia encarnando todo lo que unía mi existencia. El macho podía ser un enemigo, pero su reacción violenta provenía de un lugar de sufrimiento, diseñado por la desconfianza hacia los humanos. ¿Y si unía fuerzas con él para protegerles? El pensamiento sería traicionero, pero no podía arriesgar sus vidas. Entonces, al doblar un arbusto espeso, mis ojos se encontraron con la escena que no quería ver. Mis cachorros, atrapados en la trampa de una red, luchaban desesperadamente por liberarse. Al verlos, el mundo a mi alrededor se desvaneció. Cargada de amor, una energía feroz se encendió en mí, un impulso que trajo consigo la claridad de que debía hacer algo. «Mamá», gritaron, sus voces entrelazadas con la angustia que corroía mis entrañas. Los hombres, en su enfoque, estaban demasiado concentrados en contener la amenaza del macho que se cernía a su alrededor. Pero yo no podía ser como ellos. No podía dejar que mis instintos de supervivencia nublaran mi juicio. Debía intentar un enfoque diferente. Retrocedí unos pasos, el aire fresco del bosque llenando mis pulmones. Luego, giré hacia el macho, el que todavía se encontraba en pie, con los ojos anegados en ternura y confusión. «Ayúdanos», le rogué, con un tono que llevaba la desesperación de una madre. Nunca había pensado que le pediría ayuda a un oponente, pero el amor por mis cachorros iluminó mis palabras. «Podemos enfrentarnos a ellos si unimos fuerzas. No dejes que el miedo te consuma». Los músculos del macho se contrajeron, su cuerpo aún temblando en una batalla interna. Vi su lucha reflejada en sus ojos, y sentí que el aire se cargaba de electricidad. Era como si la selva misma lo estuviera empujando a decidir entre el miedo y la solidaridad. Mi corazón latía al compás de su indecisión, mientras los gritos de mis cachorros se fundían en mi conciencia, regalándome un sentido de urgencia innegable. Con un movimiento poderoso, él giró su rostro hacia mí, su mirada destilando conflicto, pero también una chispa de comprensión. En aquel momento comprendí que no solo estaba lidiando con su miedo, sino también con su deseo de pertenencia y confianza. Esa lucha resonaba profundamente en mí y en cada criatura que poblaba la selva. La tensión en el aire era palpable, como la carga eléctrica justo antes de una tormenta. Escuché un rugido profundo, y comprendí que no se trataba solo de la rabia del macho, sino de la mía, de la necesidad de ser escuchada. «Vamos, juntos», grité, sintiendo el poder de mi voz ecoando en la densa selva. «Por un futuro donde nuestros pequeños puedan vivir sin temor. Hay mucho más en juego aquí», era un llamado a la unión, más allá de las diferencias. Entonces, como una respuesta a mi súplica, el macho se enderezó, su energía palpitante se transformando en algo que nunca antes había experimentado. Era un espíritu combativo, convertido en un aliado. Mientras avanzábamos, la mirada del nuevo Ranger se centró en nosotros, y vi en él la misma búsqueda de redención. Terciando entre la furia y la esperanza, pronto entendería que no éramos adversarios, sino compañeros de lucha por la vida que estábamos tratando de proteger. Sin embargo,
La aparición de la figura furiosa de antes, al frente de la hilera humana, inauguró una nueva fase del enfrentamiento. Con una mirada llena de terror y determinación, aquel hombre alzó su arma, y sentí que el tiempo se suspendía nuevamente. El equilibrio estaba al borde de una caída. La selva y la vida misma parecían contener la respiración. ¿Sería esa la última oportunidad de crear un futuro diferente? Todo se reducía a ese momento, y al silencio inquietante que comenzó a surgir, como si la naturaleza nos desafiante solo diera la opción de seguir adelante o desvanecerse en la oscuridad. Nadie podía estar seguro de cuál sería el desenlace. Un trapecio emocional en aquellos instantes, la batalla aún no había terminado. El aire estaba impregnado de una tensión escalofriante, un hilo delicado listo para romperse en cualquier momento. Mi corazón latía con fuerza, resonando como un tambor de guerra mientras observaba al hombre erguido, su arma apuntando hacia el macho que, a su vez, se erguía en una postura desafiante. Sabía que no solo era un animal contra un humano, era una confrontación entre el instinto de supervivencia y el deseo de paz. Los gritos de mis cachorros se entrelazaban con el silencio, un canto desesperado que llegaba a lo más profundo de mi ser. En ese microsegundo, el mundo externo se desvaneció, y lo que quedó fue el fuego del propósito. Con los ojos fijos en el hombre, decidí que el miedo no me definiría. No en ese instante, no cuando se trataba de la vida de los que amaba. Baja el arma, grité, aunque las palabras salieron como un rugido desgarrador, cargado de todo el amor que sentía por mis cachorros, de mi miedo y de la esperanza palpable de un futuro donde todos pudieran coexistir. Pero mi voz fue un eco, perdido entre la bulla de un mundo que no entendía nada más que la violencia. El macho, sintiendo la energía que emanaba de mí, emitió un profundo rugido, uno que hablaba de su dolor, de su sacrificio y de su deseo de protección. Era un rugido cargado de promesas rotas y una traición arraigada, pero en esa brutalidad también había un clamor de reivindicación. La unión de nuestras voces, animal y humano, resonó como una explosión en el silencio, abriendo una brecha en la confusión que reinaba en la selva. El hombre vaciló, su brazo temblando con la indecisión. Vi cómo la oscuridad en su mirada empezaba a disiparse, como si la luz de nuestra desesperación comenzara a calar en su entendimiento. Pero en ese instante de vulnerabilidad, una sombra se movió detrás de él, una figura que parecía haber surgido de la misma niebla de desconfianza que lo había envuelto. Era otro hombre, este uno que portaba un gesto de desdén, y su presencia cargaba un aire de desafío. «No escuches a esa bestia», gritó, llenando el aire con desprecio. «Son solo animales, no entienden lo que está en juego». La aversión en su voz era palpable, alimentada por el temor profundo de perder el control. Mi corazón se hundió al escuchar su desprecio. En su ignorancia, él era una representación de todo aquel que había llevado a la destrucción a la selva y a su riqueza de vida. Pero entendí que no podía permitir que su brutalidad obtuviera la victoria. No son solo animales. Ellos son parte de esta tierra, igual que tú, igual que yo, respondí, sintiendo que cada palabra salía con más determinación. El silencio se prolongó. El nuevo hombre, furioso, avanzó un paso, pero el primer hombre ya no se mantenía firme. Su mirada se tornó hacia mí, y en ella buscaba respuestas que ni siquiera yo tenía. La confusión palpitaba, y la selva, en su sabiduría, parecía susurrarle al oído la verdad que aún le era esquiva. El amor trasciende las barreras que nos hemos impuesto, continué, sintiendo como la energía a mi alrededor cobraba vida. No estamos aquí para pelear, sino para proteger. Estos cachorros, mi razón de ser, son su futuro, nuestro futuro. No podemos luchar entre nosotros si queremos encontrar la paz. Finalmente, el hombre con el arma comenzó a bajar su mirada, ensombrecida por dudas, por la tormenta interna que reflejaba su alma. El macho a mi lado dio un paso adelante, dejando en el aire una percepción de hermandad que jamás había anticipado. Pero el otro hombre no estaba dispuesto a permitir que su compañero encontrara ese camino. Con un grito desesperado, lanzó una piedra hacia la selva, un acto de rabia dirigido hacia nosotros. La piedra voló y, en un parpadeo, se convirtió en la chispa de un caos inminente. Chen, el macho, reaccionó con un grito de batalla, y el fuego de la dualidad se avivó en una danza trágica entre seres que alguna vez habían compartido el mismo hogar. El estruendo de la pelea comenzó a formar una sinfonía desgarradora. Sabía que no podía permitirme el lujo de rendirme. La llegada de la compasión estaba más cerca de lo que imaginábamos. La lucha iba más allá de la violencia. Era una batalla por el futuro y la esperanza de una vida sin miedo. Miré nuevamente a mis cachorros,
y su mirar me recordó que la pelea apenas comenzaba. Al girarme hacia el macho, vi en sus ojos un destello de comprensión. Estábamos unidos en el caos, compartiendo el mismo latido de supervivencia, un reflejo de lo que podría ser. Pero justo cuando la lucha aumentaba y la oscuridad comenzaba a engullirnos, un destello de luz apareció entre los árboles. Era un grupo de figuras aproximándose, sus rostros iluminados por antorchas, y en sus manos, no solo armas, sino también la promesa de un futuro. O quizás eran los salvadores que llegaron tarde, o oportunidades de reconciliación. En ese instante supe, con una certeza desgarradora, que el desenlace de nuestra historia estaba al borde de cambiar. La esperanza y el horror se entrelazaban en un vórtice emocional. No podía predecir qué significarían para nosotros. La pregunta lo inundaba todo: ¿serían nuestros salvadores, o solo otro capítulo de desesperación? Un nuevo giro inesperado se presentó, y una verdad profunda surgió de la noche oscura. Hacer frente al futuro significaría enfrentar la incertidumbre sin saber si el milagro o la tragedia terminarían por arrasar con todo lo que amaba. La batalla había alcanzado su clímax. El aire estaba cargado de miedo y esperanza, una paradoja de emociones que colgaban pesadas en la selva. Ni el macho, ni el ranger, ni yo, podíamos evitar el destino que se tejía a nuestro alrededor. En ese momento crucial, mientras los gritos de mis cachorros se entrelazaban con el rugido del macho y el estruendo de los humanos, comprendí que los sacrificios eran necesarios. Tomé una respiración profunda, sintiéndome despojada de toda duda. Este momento era nuestro. Era hora de luchar o de perderlo todo. Salgamos, grité en un último esfuerzo, uniéndome al ranger y al macho en una danza peligrosa donde el amor por los pequeños era nuestro norte. La mirada de cada uno de nosotros hablaba más que 1000 palabras. Estábamos dispuestos a arriesgarlo todo. Mientras el macho giraba hacia mí, una oscura sombra se despejaba en su mirada feroz. Podía ver en sus ojos la lucha interna que enfrentaba, el deseo de protegerme y de proteger a sus propios cachorros. En ese instante, el ranger extendió su mano, un gesto que simbolizaba la unión de nuestras historias. Confía en mí, le rogué al macho, la verdad ardiendo en mi voz. Si luchamos juntos, seremos invencibles, pero el caos no se detendría. Los hombres armados avanzaban, más cerca, amenazantes, con la furia que solo los ignorantes pueden sentir. Dando un paso hacia el hombre que había lanzado la piedra, el macho rugió con toda su fuerza, un eco de carne viva que reverberó en mis huesos, llenándome de una valentía desconocida. Era el momento de formar un frente común. No, grité, sintiendo como el suelo se desestabilizaba a nuestro alrededor. Grité con todo mi ser, no más. Todo lo que podía hacer era mantener la mirada fija. En un movimiento sincronizado, el macho y yo nos lanzamos hacia los hombres, un salto hacia lo desconocido. A pesar del temor, el amor empujaba nuestra carga, la selva se iluminó, la confusión de los humanos se intensificó. Miré a mi alrededor, buscando a mis cachorros. Cada segundo contaba, cada ladrido resonaba como un recordatorio del tiempo que se agotaba. Mientras el nuevo hombre levantaba su arma una vez más, estaba convencida de que todo estaba en juego. De pronto, un sonido resonó, un disparo, un estallido que cortó el aire como un trueno, y el tiempo se detuvo. Vi la mirada de horror en los ojos del ranger y sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Pero antes de que el caos pudiera consumirnos, una voz emergió entre la fragorosa tormenta. «Alto», gritó una figura que emergía entre la niebla de la selva. Ella era otra ranger, con una luz en su mirada que encendió una chispa de esperanza. «Detengan esta locura», exigió, su tono firme, su presencia poderosa. Los hombres vacilaron, sus manos temblorosas bajando lentamente las armas. Era un instante de redención. La leona, el macho, el ranger y esta nueva figura simbolizaban algo más grande que nosotros mismos, la posibilidad de un nuevo comienzo, la oportunidad de crear la paz que todos anhelábamos. Miré al macho, al ranger, y luego, con un corazón palpitante, miré hacia el bosque donde mis cachorros esperaban. Unos pasos hacia atrás, y el silencio se adueñó de la selva. Frágil, pero palpable. Finalmente, el choque entre lo humano y lo salvaje se estaba desdibujando, y el amor por nuestras vidas comenzaba a transformar la brutalidad en comprensión. Así fue como nació la posibilidad de un milagro. En ese momento final, sentí que toda la selva contenía su aliento. Era el tiempo de sanar, era el tiempo de construir. Con un rugido profundo y un grito vibrante, el macho se unió a mi lado, y nos unimos con la fuerza de nuestras voces. Por nuestros pequeños. Por nuestro futuro,
las luces de los hombres comenzaron a desvanecerse, y aquella mujer Ranger compartía nuestra lucha. Y en una poderosa sinfonía de vida nueva, todos, humanos y animales, comenzamos a acercarnos al corazón palpitante de la selva. Juntos, unimos nuestras historias, creando la fuerza que nos llevaría a un nuevo amanecer, cuando finalmente nos detuvimos, lo que había comenzado como un caos insuperable, había llevado a un renacer. Con lágrimas en mis ojos, miré a aquel hombre que había luchado a mi lado, y supe que el amor era la respuesta. No son solo animales, le susurré a nadie en particular, mientras la selva nos envolvía, son parte de nuestra historia, un hilo en el tejido de la vida. Y con esa revelación, sentí que por primera vez, la esperanza empezaba a florecer en nuestros corazones, un contagioso latido que resonaría a través de los años venideros. Esa noche, lo vi claro, amarse, ser fuertes, y cuidar de aquellos que amamos, era el camino hacia la salvación.